Continuamos con los anticuerpos antinucleares. Listo. Ok. La gente escucha anticuerpos antinucleares. A lo mejor no la gente. Más que todos los médicos generales, médicos internistas, escuchan anticuerpos antinucleares y piensan en lupus inmediatamente. Y ¡buah! Así como el emoji, ¿no? Está el emoji. Pónganme el emoji, escriban en los comentarios. El emoji que le truena la cabeza así. Anticuerpos antinucleares no significa lupus. Anticuerpos antinucleares son los anticuerpos antinucleares. Ya no se deberían de llamar antinucleares. Deberían de llamar anticuerpos anticelulares. Anticelulares. Ahorita les explico por qué. Pero se oye como la abreviación de ese Marielo Valle, ese emoji. Así me pone ANAS positivos, anticuerpos antinucleares positivos, inmediatamente piensan en lupus. Me truena la cabeza de que ANAS no significa lupus eritematoso sistémico, ¿ok? ANAS es un estudio que sirve para buscar, o el estudio sirve para buscar anticuerpos dirigidos contra los núcleos de tus células o contra el citoplasma de tus células, ¿ok? Entonces, les explicaba de que tenemos estas células que se llaman células HEP2, y las células HEP2 que son así un poquito más alargaditas. Aquí las dibujamos un poquito rechonchas, pero son más alargaditas. La célula HEP2 es una representante de tus células, pero en el laboratorio. Es como una embajadora. Está representando a las células de tu cuerpo en el laboratorio. Entonces, hay que recordar que en el suero es donde viajan los anticuerpos o las inmunoglobulinas. Ahí me van a escuchar muchas veces decir inmunoglobulinas. Entonces, a la célula HEP2, que es la representante de tu cuerpo, de las células de tu cuerpo en el laboratorio, le vertemos espero que se vea el cursor, tu suero. Y si tu suero tiene anticuerpos dirigidos contra el núcleo o contra el citoplasma, el núcleo vendría siendo el citoplasma vendría siendo lo más verde, más clarito. Si tu suero tiene anticuerpos dirigidos contra el núcleo o contra el citoplasma, se va a unir. Es anticuerpos antinucleares o anticuerpos anticitoplasmáticos. Por eso que los anticuerpos antinucleares, ese nombre ya no debería estar, ese nombre ya no debería existir, se deberían de llamar anticuerpos anticelulares, porque nos hemos dado cuenta que los anticuerpos anticitoplasma también tienen relevancia. Entonces, en este momento, cuando tenemos la célula HEP2, tenemos muchas células HEP2 en el laboratorio, vertemos tu suero. Al vertir tu suero, si tienes anticuerpos inmunoglobulinas dirigidas contra componentes de tu núcleo o dirigidas contra componentes de tu citoplasma, se van a fijar, pero en ese momento no vemos nada todavía. Y en laboratorio también tenemos guardado inmunoglobulinas anticuerpos que así están fabricadas para detectar cualquier anticuerpo humano. Entonces aquí asumamos, ojalá que se vea el cursor, asumamos por un momento que este anticuerpo es el que estaba en tu suero y se fijó a la célula HEP2, a un componente del núcleo. Obviamente no es tan grande el anticuerpo, se fijó a algún componente del núcleo de tus células, en este caso la célula HEP2, que está representando a tus células. En ese momento todavía no vemos nada. Y luego agregamos los anticuerpos que tenemos en el laboratorio que están hechos para detectar cualquier anticuerpo humano. Sea de cual persona que sea, está hecho para detectar cualquier anticuerpo humano. Pero a diferencia de un anticuerpo humano normal, este va marcado con fluoresceína o con fluorescencia. Pueden ver los puntitos verdes que están en este anticuerpo, que es un gris más claro. Entonces, este anticuerpo gris más claro es el que tenemos en el laboratorio, que está hecho para detectar anticuerpos humanos, los tuyos, los tuyos que se fijaron en el núcleo o en el citoplasma de tus células. En este caso, la célula HEP2, que está representando la tuya. Entonces, esto se lo tengo que explicar y me voy a pasar a otra página para que enseñaras esto, ¿ok? Entonces voy a dejar de dar el stop share de esta pantalla y voy a compartirles otra pantalla. Esta les voy a compartir. Esta pantalla se llama
Esta página se llama Anna Patterns, ¿ok? Anna Patterns. Nos habla de los patrones de los anticuerpos antinucleares, porque seguramente han visto que cuando te reportan los anticuerpos antinucleares ves un título, 1 en 80, 1 en 160, 1 en 320, 1 en 640, 1 en 1220, etcétera, etcétera. Y luego, patrón moteado fino, patrón homogéneo, patrón moteado grueso, patrón centrómero, patrón nucleolar. Ok, ¿qué significa eso? Cuando hacemos el estudio, este es el estudio. La gente piensa que es un estudio donde metemos tu sangre y nos arroja un resultado. Y no, es un estudio de imagen. Es un estudio de imagen. Entonces, tenemos la célula HEP2. Esta es la célula HEP2. Aquí se ve un núcleo de la célula HEP2. Y aquí vemos cómo se ve el citoplasma un poquito alargado. Este es un estudio de anticuerpos antinucleares negativo. Obviamente, uno esperaría que se ve todo oscuro y no se ve nada. Sí se alcanza a ver algo, pero es un estudio, un anticuerpos antinucleares que sale completamente negativo. ¿Ok? Este es negativo. No hubo ningún anticuerpo que estuviera en tu núcleo, en tus células, que lo hiciera que se fijaran los anticuerpos que están marcados con fluorescencia. Este es un marcador negativo, este sería negativo. Ahora vamos a enseñarles, estos siguen siendo negativos, siguen siendo negativos. Aquí se empieza, lo que hicieron es que le incrementan la definición para que sea un poquito más, pero están negativos todavía, ¿ok? Se ven, pero son negativos. Ahora vamos a poner uno de los más comunes, el nuclear homogéneo. Este está muy bonito, esta imagen está muy bonita, porque aquí solamente está dibujado el núcleo. Entonces, ¿aquí qué sucedió? Sucedió que estaba la célula HEP2, vertimos tu suero, y tu suero sí tenía anticuerpos antinucleares. Y los anticuerpos antinucleares están dirigidos contra algún componente del núcleo. El núcleo hay millones de moléculas. Entonces se fijaron contra el núcleo, contra algún componente del núcleo. ¿Ok? No contra todas las moléculas, pero contra alguna o otras moléculas, algunas moléculas del núcleo. ¿Ok? Entonces, después agregamos los anticuerpos que están fabricados para detectar cualquier anticuerpo humano. Los agregamos y encuentran a los tuyos que se fijaron a los componentes del núcleo. Pero ahora la diferencia es que tienen fluorescencia en la esquinita arribita. ¿Me estoy entendiendo? Ojalá que me estoy dando a entender. Espero que me esté dando a entender. Entonces, porque como se los explico, vamos a regresar a la otra. A la otra. Se nota que casi no me emociono, ¿verdad? Entonces, primero se tuvieron que haber fijado tus anticuerpos contra el núcleo, en este caso que la primera imagen que puse, que fue el núcleo, bueno, la segunda, fue contra el núcleo homogéneo. Aquí se fijaron en esta parte del núcleo, pero no, tus anticuerpos no tienen fluoresceína, no se va a ver. Entonces nosotros agregamos anticuerpos capaces de detectar cualquier anticuerpo humano, pero ahora tienen esos anticuerpos que tenemos en el laboratorio, tienen fluorescencia. Entonces ahora una imagen que previamente se veía oscura, ahora va a brillar. Y al ver una imagen, hay patrones. Y es por eso que tenemos el patrón homogéneo. Homogéneo significa que está bien parejito distribuido. Entonces, cuando yo explico los patrones en la consulta, les platico a los pacientes. Me preguntan, ¿qué es el patrón? ¿Qué significan los patrones? Y siempre les hago una analogía, a lo mejor no es la mejor, pero creo que funciona muy bien. Les digo, imagínate, les digo, imagínate, dime qué insecto sería el más común encontrar en una esquina de un sótano. Y siempre espero que me respondan que una araña. Entonces sabemos que es común, que pues, es factible que esté una araña ahí. Y luego cerca de un drenaje, pues a lo mejor una cucaracha. Y pues cerca de la comida, pues a lo mejor unas moscas u hormigas. Entonces, no necesariamente es una regla, porque en ese momento puede ser que por la esquina de un sótano, aparte de la araña, esté pasando una mosca o algún otro insecto, pero es lo más común. Nos guía. ¿Cómo es aplicable en esto? Que bueno, un patrón homogéneo, así como lo están viendo aquí, que el citoplasma no está siendo pintado, van a ver, aquí se va a ver cómo el citoplasma se alcanza a ver un poquito.
el citoplasma se hace alargadito. Lo más gordito de la célula donde está el núcleo. Entonces, si te pones a analizar un poquito y dices, y te haces la pregunta, ¿qué componentes del núcleo se encuentran distribuidos en forma homogénea, así parejita por todo el núcleo? No tienes la obligación de saberlo porque no eres médico, pero sabemos que el DNA se distribuye así. Pero hay otras moléculas que se distribuyen en patrón, en forma de moteados, patrón de motas, moteadito. Entonces también hay patrón moteado fino y moteado grueso. Y se los voy a enseñar aquí. No es una regla porque sabemos que el homogéneo es muy común para el anti-DNA, pero no es una regla. O sea, yo tengo que solicitar forzosamente buscar el anticuerpo anti-DNA que tengas tú en tu cuerpo, en tu sangre, en tu suero. Ver si ese homogéneo es a causa de un anticuerpo realmente anti-DNA, porque puede ser otro anticuerpo, o puede ser que no lo encontremos. Es por eso la analogía de los insectos. Sabemos que puede ser que lo más seguro, lo más común, que en una esquina de un sótano, lo común sería encontrar lo más común sería encontrar una araña, pero no siempre va a ser la realidad. Y aquí te pongo el moteado grueso. Otro patrón. Entonces hay que analizar y pensar qué moléculas, qué componentes del citoplasma, del núcleo, están dispuestas en un patrón de moteado. ¿Ok? Y así te das una idea, oye, esos anticuerpos contra quién están dirigidos, porque sabes, si sabemos, por ejemplo, sabemos que el moteado fino, vamos a ponerlo, ese es el moteado fino. No, ese es ¿sí es el fino? No, hay otro. Este es el anticentrómero. Este es el el moteado fino. ¿Ok? Es el moteado fino. Sabemos que hay unas moléculas unas componentes del núcleo que se disponen dentro del núcleo en forma de motas y de moteados finos, como se ve aquí. Si se dan cuenta, el citoplasma no está dibujado. Aquí se alcanza a ver un poquitín, pero lo que está bien pintado es el núcleo. Y sabemos, antigen association, que la molécula, el anti-Rho, la molécula anti-La, el Mi2, el TIF1 gamma, el TIF1 beta, el anti-Q, se disponen en el núcleo en forma de moteado fino. Entonces me obligan a pedir estos estudios, buscar el anticuerpo específicamente, porque este estudio lo único que encontró fue que el anticuerpo antinuclear, el estudio de anticuerpos antinucleares, lo único que detectó fue que hay anticuerpos contra tu núcleo, pero no sabemos contra qué componentes del núcleo. Pero al ser un estudio de imagen y saber cómo se disponen ciertos componentes del núcleo, si nos da un patrón moteado fino, nos da una idea contra qué componente del núcleo está dirigido ese anticuerpo que encontramos en el estudio de los ANAS. ¿Qué relevancia tiene? La gran relevancia es que si tenemos un anti-Rho, anti-La, nos ayuda mucho al diagnóstico de síndrome de Sjögren. Si encontramos un anti-DNA, nos ayuda mucho al diagnóstico de lupus. Si encontramos un anti-SM, nos ayuda mucho al diagnóstico de lupus. El anti-TIF1 gamma nos ayuda mucho al diagnóstico de las dermatomiositis. Entonces, nos orientan a saber qué vamos a pedir después. Este estudio, el anticuerpos antinucleares, es un estudio de búsqueda. ¿De búsqueda de qué aquí ver? De autoinmunidad. No es un estudio de diagnóstico. Es un estudio de autoinmunidad. Lo único que nos va a ayudar es a demostrar que hay inmunoglobulinas, anticuerpos dirigidos contra tu núcleo o contra contra componentes de tu núcleo o contra componentes de tu citoplasma de las células. Les voy a poner un patrón citoplasmático, que es el A6-9. Sí. ¿Ven cómo el núcleo está completamente respetado, pero el citoplasma está bien pintado? Entonces, hay que tener una idea de qué moléculas en el citoplasma se disponen de manera difusa o parejitas. Y en esta página nos ayuda mucho, pues sabemos que antigen association, las moléculas, ¿a qué me refiero? Que el anticuerpo tiene que estar dirigido contra una molécula. Acuérdense que el anticuerpo está fabricado para detectar una molécula en miles de millones. Entonces, tiene que encontrarla y fijarse. Si no la encuentra, no se fija y no se pega.
Entonces sabemos que la molécula PL7, PL12, la proteína perribosomal se dispone en un patrón citoplasmático difuso. ¿Ok? Entonces, aquí hay otro patrón citoplasmático. Ven cómo el citoplasma es lo que está más, acá está, más pintadito. Esto está muy cañón. Entonces, ojalá que se me entienda. La gente que está viendo en Facebook me explique correctamente. ¿Me di a entender? Pónganme aquí si me entendieron o pónganle ahí que si me entendieron, que si me entendí de entender. Ok. Entonces, ¿qué significan? No hacen diagnóstico de ninguna enfermedad. Lo único que hicimos fue detectar la autoinmunidad. Pueden estar presentes en muchas condiciones, incluso hasta el 5% de la población sana puede tener títulos de 1 en 160 o menos y no tener ninguna enfermedad. ¿Qué significa eso de los títulos? Es una dilución. El primero detectable pero negativo es 1 en 10 y luego se dobla. Detectable pero negativo, 1 en 20. Y luego se vuelve a doblar 1 en 40, detectable pero negativo. Y luego 1 en 80, detectable pero negativo para todas las enfermedades autoinmunes, excepto lupus. Lupus sí se toma en cuenta 1 en 80 positivo. Para todas las demás tiene que ser arriba, el 80 se dobla a 160, 1 en 160, y ese ya es positivo para todas las enfermedades. Pero insisto, que salga positivo no es el diagnóstico lupus, de hecho, ni por cerca. Ni por cerca.